Review rápido al HS8 del fabricante Portkeys. Vamos allá. Como viene siendo habitual en estos reviews, lo primero que vamos a hacer es una especie de unbox para saber qué es lo que viene dentro de la caja una vez adquirimos el equipo. Y es que lo primero que vamos a ver es que esta caja, la caja que viene de presentación, está imantada, muy fácil de abrir. Una vez la tenemos abierta, la primera espuma que encontramos para proteger el equipo. La segunda, la lámina que podemos pegar en la pantalla si queremos una capa extra de seguridad, de protección de la pantalla. Y ahora ya sí, lo siguiente que vamos a ver es el equipo en cuestión, que lo sacaremos de la caja y viene... La verdad es que nada más sacarlo ya te impresiona, ya estás notando el metal, pero ahora dentro de un ratito vamos a hablar de esto. Te llama la atención esto de aquí, que ahora también explicaremos para lo que es, y también te impresiona mucho el tamaño de la pantalla. No te esperas que sea una pantalla tan grande. Bueno, vamos a dejar esto a un lado de momento. Tenemos el panfleto de bienvenida, de comprador, el cable de D-Tap a DC para poder conectar cualquier batería a nuestro monitor. Viene, y esto es importante, vienen estos recambios de embellecedores y tornillos que coinciden con estos tornillos y estos embellecedores que veis aquí, por si tenemos que hacer algún cambio de pantalla, me imagino que será por ahí. Y finalmente una gamuza para poder limpiar nuestro monitor. Nada más sacar el HS8 de la caja, lo primero que te vas a dar cuenta es que tienes un sistema de calidad en las manos. Y os voy a decir por qué. Y es que nada más sacar el HS8 de la caja, lo primero que he notado es que toda su carcasa está hecha de aluminio, de metal. Esto me imagino yo que será para poder disipar el calor que se concentre en el monitor. Los botones que vemos aquí sí que están hechos de plástico. También el botón de on-off, que también lo tenemos aquí, está hecho de plástico. Los demás botones también. Y la rueda de control también está hecha de plástico. Estos primeros 4 botones son accesos rápidos, el interruptor de on-off, el selector de entrada, tanto HDMI como SDI, y estos dos son para poder manejar el menú. Por otro lado, esta piececita que veis aquí, que es uno de los productos estrella de la marca Portkeys, es un dummy ficticio, como si fuera una batería ficticia, para poder colocar nuestro receptor en el monitor. Esto facilita un montón la instalación de estos equipos y además ahorra muchísimo tiempo en el rodaje o en la grabación. Pero como dato, sí que os voy a decir que esto está hecho de plástico. Además también es orientable. ¿Qué quiere decir que es orientable? Que cambiándolo de posición, volviéndolo a atornillar, si no me equivoco, así, correcto, puedes cambiar la dirección de tu receptor dependiendo del diseño de este. Primer vistazo rápido a las especificaciones técnicas visuales. Vemos doble zócalo para baterías NPF, como bien he dicho antes, esta batería ficticia, el dummy, para poder colocar nuestro receptor de vídeo. Tenemos salida HDMI, un puerto USB, entrada HDMI, salida aquí de auriculares, tenemos SDI in, SDI out y también aquí tenemos la entrada de corriente externa con batería. Haciendo un repaso de las especificaciones técnicas del HS8, el monitor de Portkeys tiene carcasa de metal que además va muy bien para la disipación de ese calor que se va a concentrar dentro del monitor para sacarlo fuera, que también tenemos que comentar que esta disipación está ayudada por un ventilador que además tiene varias franjas, varios números, varias potencias, que ahora también veremos. Alimentación tipo NPF, como podéis ver aquí, con doble zócalo NPF, aunque también se puede alimentar a través de baterías, como ahora mismo lo estoy alimentando. Tiene montaje tipo BESA de 100 milímetros. Tenemos la placa dummy, que además, como bien habéis visto al principio, es orientable, ¿vale? Se puede poner así, así, incluso boca abajo, para todos aquellos que no lo sepan. Que además nos sirve para poder poner nuestro receptor súper rápido. Esto, como ya he dicho al principio, ahorra un montón de rato y un montón de tiempo en producción a la hora de montar todo este tipo de sistemas. Tenemos tornillería de 1/4 aquí, aquí, encima y abajo. Según las especificaciones técnicas del fabricante, el Portkeys HS8 tiene 8 pulgadas.
1920 por 1200 de resolución en 10 bits, contraste 1001 y 1100 nits de brillo de pantalla. Como habéis podido ver al principio, el monitor tiene entrada y salida HDMI y entrada y salida SDI. Estas entradas y salidas admiten una serie de resoluciones y hay que separarlas. Por ejemplo, a través de su entrada HDMI admite ingestas de 4K con resoluciones de 4096 x 2160 en 60p y 3840 x 2160 también en 60p. Pero estas ingestas no las saca a través de la salida HDMI. Las resoluciones que sí soporta tanto en entrada como en salida en su puerto HDMI son las comprendidas en 1920 x 1080 en 60p y 1280 x 720 en 60p. En cuanto a su puerto 3G SDI, esto ya nos da una pista de las resoluciones que es capaz de admitir. Estas son las comprendidas entre 1920 x 1080 en 60p y también 1280 x 720 también en 60p. No olvidemos que la resolución nativa de la pantalla es 1920 por 1200, aunque admita señales de 4K. Hay un punto muy importante a destacar en este monitor que no es muy habitual encontrárselo en monitores de esta gama, y es que es capaz de hacer cross conversion. ¿Qué significa esto? Que si por ejemplo tenemos una entrada a HDMI, es capaz de sacarla a través también de su salida SDI, es decir, que tendríamos dos salidas, una HDMI y otra SDI. También, o por el contrario, si inyectamos una señal, por ejemplo, de 1920 x 1080 a través de su entrada 3G SDI, la vamos también a poder extraer a través de su salida HDMI. Significa que tendríamos la salida SDI y la salida HDMI. Por cierto, esto en español se llama conversión cruzada. El monitor también nos puede ayudar con su forma de onda, histograma, cebra, picking, false color, también el disquiz anamórfico, medidores de audio, también podemos incrustarle a través de su entrada USB LUTs, que también las podemos usar tanto en entrada como en salida, también las líneas de encuadre y líneas de seguridad, que también nos va muy bien a la hora de encuadrar. Este es el sonido del ventilador al 10. Al 9. Al 8. Al 7. Al 6. Al 5. A partir de este número, el sonido ambiental es mucho más acusado que incluso el del ventilador del monitor. 4. 3. 2. 1. 10. El HS8 de Portkeys
Es un monitor de 8 pulgadas, una resolución nativa de 1920 x 1200 a 10 bits, acepta resoluciones de 4K a través de su entrada HDMI, pero solo acepta estas resoluciones, no las saca. Sin embargo, sí que puede trabajar tanto en SDI como en HDMI con resoluciones a partir de 1920 x 1080. Conversión cruzada, que esto sí que ya lo hemos visto en este review. Menú muy intuitivo, que también lo hemos visto. Se puede alimentar con una batería NPF y también con una batería externa a través de su puerto DC, que trabaja con potencias de 7 hasta 20 voltios. Como curiosidad, sí que os voy a comentar que con una batería de 99 vatios hora, incluso con el receptor de vídeo incluido, el sistema ha estado funcionando algo más de 5 horas. Incluye y además llama muchísimo la atención el dummy tipo NPF de batería ficticia para poder colocar el receptor de vídeo y además también alimentarlo. 1000 nits de brillo de pantalla, incluye también todos los scopes de ayuda al profesional y al foquista, un ventilador muy silencioso, sobre todo en su posición número 5, aunque yo siempre recomiendo mantenerlo al 10, sobre todo en época estival o lugares muy cálidos. Vaya, que el sistema se calienta, pero nada fuera de lo normal y tampoco muy alarmante. En fin, espero haberos ayudado en este review y nos vemos en el siguiente vídeo.